Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. El día de hoy les voy a hablar de la unidad temática 2 de la asignatura de Educación para la Salud, el cual se titula Estilos de vida como medidas para prevenir las principales causas de morbilidad y mortalidad en México. En particular voy a tratar el tema 2.1, que es anatomía y fisiología básicas necesarias para comprender y evitar los problemas o los principales problemas de morbilidad y mortalidad en México. El día de hoy me voy a centrar en lo que es los niveles de organización de la materia y en particular voy a hablar de lo que es la célula. Bien, por ahí del año 1665, este señor de nombre Robert Hooke eh, investigó en un material que sacó de la corteza de un árbol que se llama el alcornoque, y se saca lo que es el material, el corcho. De este corcho, él observó al microscopio, un microscopio, o era un microscopio muy rudimentario, pero pudo observar ciertas estructuras hexagonales o pentagonales que vemos aquí en la imagen, y estas estructuras pues él las denominó células, del latín cellulae, que significa pequeña habitación o celda. Cuando nosotros hablamos de estas estructuras, vamos a poderlas ver diferenciadas y separadas cada una de ellas. Él lo que decía es que la materia, o gracias a él es que se descubrió que la materia viva está conformada por estas células. Hoy en día, gracias a estos estudios, sabemos que la célula es la unidad, y de hecho así la definimos, como la unidad anatómico-funcional de los organismos vivos, ya que es la parte más pequeñita que hasta ahora se conoce, capaz de seguir manteniendo sus funciones vitales por sí misma. Vamos a tener dos tipos de células, lo que serían por un principio las células de origen procariótico, que son aquellas que no van a poseer un núcleo verdadero. Estas células tienen todo su material regado en su citoplasma. Y por otro lado vamos a tener las células eucariotas, que sí tienen un núcleo verdadero bien formado y delimitado por una membrana nuclear. Dentro de la clasificación o de las células eucariotas, las vamos a dividir en dos tipos, lo que son las células eucariotas de origen animal, como la que tenemos aquí en este momento, y las células de origen vegetal, que son las que tenemos en la parte de aquí abajo. Estas células, o de todas estas células, las que nos competen en el curso de Educación para la Salud, es las células de origen animal, que son las que vamos a estudiar nosotros en este momento. Bien, ya nos centramos aquí en lo que son las células de origen animal. De ella vamos a definir cada una de sus partes. Tenemos por principio de cuentas toda esta estructura que tenemos aquí en esta parte, que es la membrana celular. Todo esto que vemos aquí en color azul oscuro. Esta membrana celular va a ser la que de alguna manera la va a aislar a la célula de las otras células y las va a aislar del medio externo, ¿sí? Su función de la membrana básicamente es aislar y separar a la célula de otras células o del agente de los cuerpos o de las partes externas a ella. ¿Cómo va a estar constituida esta membrana? Bien, esta es la estructura a nivel ya un poquito más de cerca, más microscópico, de cómo está conformada la membrana celular. Encontramos que tenemos hasta el lado, pues mi lado derecho, que sería
su lado izquierdo de la pantalla, hasta allá una estructura en color azul donde se ve como un pequeño canal. Esas estructuras se denominan proteínas de transporte o proteínas de canal. Su función es precisamente el permitir el paso de sustancias que están fuera de la célula, lo que le llamamos medio extracelular, hacia el interior de la célula, en donde se encontraría en esta parte el citoplasma. Después tenemos lo que conocemos como proteína globular. La proteína globular, que es esta que tenemos aquí, y posteriormente tenemos lo que son las glicoproteínas, que están acá arriba. Acá. Ok. Después, en la parte central, todavía no voy a definir qué son todas estas estructuras, pero sí voy a ubicar aquí estas pequeñas partes que están con hexágonos amarillos unidos. Esta parte que está aquí son moléculas de colesterol. Tenemos también algunos glicolípidos, que serían estos que tenemos aquí en esta parte, aquí abajito, esa parte, y tenemos también unas que llamamos proteínas periféricas, que son las que tenemos aquí en esta parte de la membrana, cubriendo la parte interna de la membrana. Tenemos las proteínas periféricas también, ¿sí? Que es la que les mencionaba, y vamos a tener unas proteínas que se llaman integrales, que son las que vamos a tener aquí, en esta parte, que tienen como forma de espiral. Esta proteína integral, o debajo de ella, nosotros vemos todas estas fibras que están aquí, que las vamos a conocer como filamentos del citoesqueleto. Y bueno, la parte que llama más la atención, que es la que principalmente va a formar la membrana, que es todo esto que vemos con círculos rojos y líneas amarillas. Eso es una doble capa, o le llamamos bicapa, de fosfolípidos. ¿Cómo está conformada esta bicapa de fosfolípidos? Bien, tenemos en la parte superior la cabeza, que es hidrofílica, en donde va a estar compuesta por un fosfato y un glicerol, y lo que sería la parte interna, que le llamamos las colas hidrofóbicas, en donde vamos a tener a los ácidos grasos. Los ácidos grasos saturados, que van a aparecer completamente lineales, o los ácidos grasos insaturados, que por ahí van a tener alguna pequeña pues inclinación. ¿Ok? Bien, básicamente esta sería la estructura de la membrana celular. Posteriormente vamos a explicar lo que es el citoplasma. El citoplasma pues es toda la parte de la célula en donde se van a encontrar todos los organelos celulares. Los organelos celulares son esos pequeños órganos chiquitos u organitos que van a componer esas partes internas de la célula. Y todos estos organelos se van a encontrar en lo que es el citoplasma celular. Este citoplasma celular, o también le llamamos la sustancia fundamental de la célula, va a estar formado por elementos como el carbono, el nitrógeno, magnesio, hierro, oxígeno, por supuesto, sodio, potasio, cloro, calcio, fósforo y algunos otros elementos más. Y le van a dar una consistencia como viscosa. Bien, posteriormente vamos a tener lo que serían los retículos endoplásmicos. Los retículos endoplásmicos son los que tenemos aquí en color amarillo grande, y vamos a tener dos tipos. El retículo endoplásmico rugoso, que es el que se ve como con puntitos rojos, y el retículo endoplásmico liso. La diferencia es que en la membrana externa
en la membrana plasmática externa de lo que es el retículo endoplásmico liso no va a tener nada, y el retículo endoplásmico rugoso va a estar lleno de ribosomas y que le van a dar ese aspecto rugoso o globular. De hecho, por eso se le llama así, retículo endoplásmico rugoso o globular. ¿Cuáles son las funciones? El retículo endoplásmico rugoso va a participar en la síntesis de proteínas, mientras que el retículo endoplásmico liso, de alguna manera, va a producir algunas proteínas, como por ejemplo pueden ser hormonas, o también puede llegar a sintetizar lípidos y carbohidratos. Y como les decía, el retículo endoplásmico rugoso va a tener en su superficie de su membrana estas pequeñas como globitos, ¿sí? Glóbulos, que son los ribosomas. Estos ribosomas no solo se encuentran en la superficie del retículo endoplásmico rugoso, también los encontramos dispersos en el citoplasma, y a veces pueden incluso llegar a generar pequeñas acumulaciones de ribosomas. ¿Cuál es la función de los ribosomas? Bueno, básicamente es la síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas van a estar sintetizando? Pues básicamente lo que es el ARN, el ácido ribonucleico. Lo que van a hacer ahí es que van a unir el ácido ribonucleico nuclear con el ARN o ácido ribonucleico de transporte, ¿sí? Los van a unir. Posteriormente tenemos la mitocondria, que aquí en la imagen la vamos a poder apreciar parte de acá arriba en color como rosita con azul. Si la voy a hacer un acercamiento, sería todo esto. Esto es un ribosoma. Los ribosomas, pues, los ribosomas ya los mencioné. Estamos hablando, de la mitocondria. La mitocondria, que es esta que vemos aquí, tiene como forma de salchicha, ¿sí? La mitocondria va a estar formada por dos membranas, la externa, que va a tener o va a ser completamente lisa, y la membrana interna, en donde va a tener esos pliegues que se van a prolongar hacia su interior. ¿Cuál es la función de la mitocondria? Básicamente se va a dar ahí lo que es la respiración celular. Ahí es donde va a llegar precisamente el oxígeno celular y va a producir energía. Esa es la principal función, la respiración celular para la producción de energía. Después tenemos al aparato de Golgi, que en la imagen viene aquí debajo de lo que sería el retículo endoplásmico rugoso. De hecho, muchos lo consideran como una continuación del retículo endoplásmico rugoso, porque muchas de las cosas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso se van a madurar o se van a terminar de sintetizar en lo que sería el aparato de Golgi. El aparato de Golgi le vamos a llamar que tiene un sistema de vesículas aplanadas. Voy a hacer un acercamiento. Aquí está. Este es el aparato de Golgi. Son como pequeñas vesículas como medio aplanadas. Y ¿cuál va a ser su función? Les decía yo, pues de alguna manera va a concentrar o almacenar los productos que se van a formar en el retículo endoplásmico rugoso. Y de alguna manera ahí los va a terminar de sintetizar y de liberar hacia el exterior del, lo que sería el citoplasma. Aquí rodeando lo que es el retículo, lo que es el aparato de Golgi, vamos a observar otras pequeñas vesículas. Esas vesículas, de hecho, no son tan pequeñas, a veces pueden llegar a medir lo mismo que una mitocondria. ¿Cuál es su función y de dónde se crean? Estas se van a crear realmente en lo que es el retículo endoplásmico rugoso. Es una de los productos que se forman ahí, y después van a ser captados por el aparato de Golgi, donde se van a madurar para posteriormente ser liberados. Por eso aquí los tenemos rodeando el aparato de Golgi.
Estos lisosomas, su función es eliminar o destruir partículas que han sido fagocitadas por la célula. ¿Qué es la fagocitosis? Es cuando una célula capta un agente patógeno, como es el caso de las células inmunes o del sistema inmunológico, y lo va a absorber hacia su citoplasma. Una vez que este agente patógeno llega al interior del citoplasma, va a llegar el lisosoma, lo va a absorber y dentro de él el lisosoma tiene enzimas proteolíticas. Estas enzimas van a destruir ese agente patógeno. De hecho, se dice que estas enzimas proteolíticas son tan fuertes que si un lisosoma llegara a vertir ese contenido de proteínas, de enzimas proteolíticas, podrían incluso destruir a la misma célula. Bien, por último vamos a mencionar lo que serían las estructuras que tenemos en el citoplasma, a los centriolos. Los centriolos son estas estructuras que tenemos aquí en amarillo, en esta parte, y los vamos a tener en par. Están formados por 9 haces tubulares reunidos en tríos, ¿sí? en placas de 3. Voy a hacer un gran acercamiento para que los podamos ver bien. Ahí están. Estos serían los centriolos. Son como cilindros que vienen, si podemos ver, como de 3 en 3, que van uniéndose, y tenemos 9 en total formando cada uno de los centriolos, y vienen, como les dije, en par. ¿Cuál es pues la función de estos? Estos siempre se van a localizar muy cerca del núcleo. De hecho, el núcleo celular y los centriolos generalmente están al centro de la célula, pero pueden modificar su posición y desplazarse hacia un costado. Estos centriolos son los que van a formar el centrosoma cuando tenemos la división celular. Por lo tanto, ellos de alguna manera van a participar, y de hecho se dice que son los que van a mediar el proceso de división celular. Son los responsables de los movimientos anafásicos, es decir, son los que inician la anafase, que es una de las 4 etapas o fases de la división celular, de la cual hablaré ya en otro video. Como dato curioso, los centriolos son las únicas estructuras que se van a dividir o se van a duplicar antes del proceso de división celular, y son los que van a originar o dar inicio a lo que sería la anafase y el inicio de la división celular. Bien, ahora vámonos a la otra estructura, que sería el núcleo interno de la célula. Este núcleo va a tener puede tener varios tamaños, puede ser como el que vemos aquí en la imagen, o incluso puede ser tan grande que abarque la mayor parte del citoplasma de la célula. Lo tenemos también en diferentes formas. En este caso es un solo lóbulo, pero lo podemos tener bilobulado, es decir, parecido como si fueran dos núcleos, pero realmente es uno, y con forma de 2, o multilobulado, que es decir, que pareciera que fueran como varias esferas, pero es un solo núcleo. Este núcleo va a estar formado por una membrana nuclear, que es la que va a definir su forma, y esta membrana nuclear contiene poros. Estos poros de alguna manera van a facilitar el transporte, lo voy a acercar la imagen, van a facilitar el transporte del material que se encuentra dentro del núcleo hacia el citoplasma, o viceversa. Lo que está fuera del citoplasma puede entrar fácilmente hacia el interior del núcleo. El núcleo, dentro de él, va a contener cromatina. La cromatina es esta proteína que va a formar los
cromosomas. Por lo tanto, el núcleo es la parte de la célula que contiene todo lo que es el material genético. Ahí se almacena todo nuestro contenido genético. Y por último tenemos el nucleolo, que es la parte que está adentro del núcleo. Generalmente en la célula no se ve porque está completamente cubierto por lo que son lo que es la cromatina, y el nucleolo es donde se van a sintetizar los ribosomas. Bien, esas serían las partes de lo que son de la célula y todo lo que son sus organelos celulares y sus funciones. Basta mencionar algunas características funcionales que van a presentar las células. ¿Cuáles serían estas características funcionales? Bueno, la primera es que contienen irritabilidad. La irritabilidad es la capacidad que tienen las células de responder a los agentes o las agresiones externas. Es decir, cuando llega alguna situación, la célula tiene sus receptores que le van a permitir enterarse de lo que pasa a su alrededor. También tiene la capacidad de conductibilidad. Quiere decir que si llega algún estímulo a la superficie de la célula, a través de ondas se van a distribuir a toda la superficie de la membrana celular. También tiene la capacidad de contractilidad. La contractilidad es esa capacidad que le permite acortar su tamaño en respuesta a algún tipo de agresión. También tiene la función de absorción y asimilación de estos nutrientes que le van a llegar y que le van a permitir continuar con sus funciones vitales. También tiene la capacidad de secreción, mediante la cual van a secretar sustancias hacia el exterior de la célula que podemos llegar a necesitar en alguna parte del cuerpo. Obviamente estas secreciones van a depender de la capacidad y del tipo de célula o del tipo del tejido al que pertenece esta célula. Las células también tienen la función de excreción, donde van a eliminar todo ese material que ya no les sirve, lo van a sacar de su citoplasma. Otra función sería la respiración celular, que como ya mencionamos, se da en lo que es la mitocondria, que es la que tenemos allá, de aquel lado. ¿Ok? Bien, tenemos también la función del crecimiento, mediante la cual la célula puede aumentar su tamaño de acuerdo a las características que ella requiera. Por ejemplo, en las células musculares se da mucho también eso, y lo que va a hacer es que con los agentes que encuentre en su exterior, pues los va a sintetizar, los va a absorber, los va a asimilar y le va a permitir aumentar su volumen. Y por último, las células tienen también la función de la reproducción, que en el caso de las células somáticas, que son las que constituyen todo nuestro cuerpo, se va a dar a través de la mitosis, y en las células sexuales se va a dar a través de la meiosis. Es decir, la reproducción celular meiótica es exclusiva de las células sexuales o gametos, y la reproducción a través de la mitosis se va a dar en todas las demás células somáticas, es decir, todas las demás células que no son células sexuales. Bueno, pues hasta aquí este video, espero les sirva mucho esta explicación. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar en los comentarios de este video para que yo les pueda ayudar con esas dudas. Nos vemos en el siguiente video.